En un rincón olvidado por el tiempo, donde las casas de madera se apiñaban como sombras en la penumbra, vivía Mariana. Su vida no había sido fácil, y cada arruga en su rostro joven contaba historias de sacrificio y lucha. Desde muy temprano, Mariana se levantaba cuando el pueblo aún dormía, mientras el sol apenas comenzaba a asomar entre las montañas. Sus manos, ásperas y curtidas, sabían bien lo que era trabajar duro, lavar ropa en el río, limpiar casas ajenas, coser hasta que sus dedos dolieran. Mariana no estaba sola en su batalla diaria. A su lado estaba Sofía, su hija de 7 años, una niña con ojos llenos de inocencia y esperanza. Pero esa esperanza chocaba con la realidad. Sofía no podía ir a la escuela. No porque no quisiera, sino porque no podían pagarla. La renta de la pequeña casa donde vivían, propiedad de un hombre que nadie en el pueblo había visto pero que gobernaba con mano de hierro, consumía casi todo el dinero que Mariana lograba ganar. El dueño de la tierra y las casas era don Ramón, un millonario poderoso que controlaba el pueblo desde las sombras. Su hijo, Eduardo, era el encargado de cobrar la renta y mantener el orden. Eduardo era joven, arrogante y cruel con los más débiles. Siempre encontraba una excusa para humillar a Mariana, para hacerla sentir pequeña, inútil. La hacía esperar largas horas, la miraba con desprecio y nunca, ni una sola vez, le dirigía una palabra amable. Sofía, aunque pequeña, entendía esa tensión. Cuando acompañaba a su madre al cobro de la renta, sus ojos se llenaban de miedo y tristeza al escuchar las palabras duras y las risas crueles de Eduardo y sus asistentes. La niña, en vez de jugar o aprender a leer, aprendía a coser bajo la mirada vigilante y cansada de Mariana, tratando de aportar aunque fuera poco. Mariana había llegado a ese pueblo buscando un futuro mejor, con la esperanza de construir una vida digna para su hija. Pero la realidad era dura y el futuro parecía desvanecerse con cada día que pasaba. La pequeña casa, fría y oscura en las noches, era todo lo que tenían, y la sombra de la deuda amenazaba con arrebatárselo todo. Una mañana, cuando el pueblo apenas despertaba, Mariana se preparó para su rutina mensual, pagar la renta. Sabía que sería otro día difícil, que Eduardo la esperaría con su actitud hostil, pero no tenía otra opción. Para Mariana, el miedo no era suficiente para detener su voluntad de proteger a Sofía y seguir adelante, aunque el camino fuera de espinas. Mariana no solo cargaba con la responsabilidad de mantener su hogar, sino también con el peso de un pasado lleno de pérdidas. Antes de llegar a aquel pueblo, había trabajado la ciudad, donde la vida parecía prometer algo más, pero la realidad la golpeó fuerte, la enfermedad de su esposo, la ausencia de apoyo, y la necesidad urgente de escapar de una situación insostenible la llevaron a mudarse con Sofía a ese lugar olvidado. Cada mañana, mientras Sofía dormía un poco más, Mariana ya estaba despierta. Preparaba un café aguado para calentar el cuerpo, luego ayudaba a su hija a vestirse con la ropa que ella misma había cosido, a veces remendada una y otra vez. No podía permitirse comprar ropa nueva ni juguetes. La felicidad de Sofía debía construirse con amor, no con cosas materiales. La niña, a pesar de la falta de escuela, tenía un espíritu curioso. Aprendía a leer con los libros viejos que un vecino amable le había prestado y soñaba con un día poder caminar por los pasillos de una escuela, como los otros niños del pueblo. Pero esa ilusión parecía alejarse más con cada día que Mariana no podía pagar la matrícula. Para ayudar, Sofía comenzó a coser pequeñas cosas, aprendiendo en secreto con una vieja máquina de coser que su madre había conseguido. Las costuras imperfectas de la niña reflejaban su esfuerzo y deseo de aliviar un poco la carga de Mariana, aunque cada puntada era una lucha contra el cansancio de sus pequeñas manos. Las noches eran las más difíciles. Mariana se acostaba agotada, con el corazón latiendo fuerte de la preocupación. A menudo miraba a Sofía dormir, deseando poder darle una vida mejor, pero temiendo no lograrlo. En esos momentos, lágrimas silenciosas recorrían sus mejillas, mientras rezaba por un milagro que pareciera cada vez más lejano. Los vecinos del pueblo, aunque compasivos, estaban también atrapados en sus propias luchas. Algunos ofrecían pequeñas ayudas, compartían una comida, un consejo, pero nadie podía cambiar la realidad que Mariana enfrentaba. Sin embargo, pese a todo, la relación entre madre e hija era fuerte. Se tenían una a la otra, y ese amor profundo era la luz que mantenía encendida la esperanza. Mariana enseñaba a Sofía que, aunque el mundo pareciera injusto y cruel,
la dignidad y la bondad eran tesoros que nadie podía quitarles. El día de pagar la renta era un día marcado en rojo en sus calendarios internos. Mariana preparaba todo con cuidado, juntaba el poco dinero que lograba guardar y se armaba de valor para enfrentarse a Eduardo, el hijo del millonario, que con su mirada fría parecía esperar la ocasión para humillarlas una vez más. Sofía, aunque pequeña, sentía esa tensión en el aire. A veces preguntaba por qué no podía ir a la escuela o por qué debían vivir así. Mariana le respondía con palabras sencillas, tratando de proteger su inocencia, prometiéndole que algún día todo cambiaría, aunque no supiera cuándo ni cómo. Cada mañana, Mariana despertaba antes del amanecer. El frío de la pequeña casa no ayudaba a que los huesos se calentaran, pero ella se levantaba con la determinación de hacer que ese día valiera la pena. Mientras encendía un pequeño hornillo para preparar el desayuno, su mente repasaba las cuentas y la lista de tareas que parecían crecer sin parar. El poco dinero que ganaba haciendo trabajos esporádicos en casas vecinas era apenas suficiente para pagar lo básico, y la renta mensual al millonario siempre era la prioridad absoluta. Sofía, aunque solo tenía 7 años, mostraba una madurez forzada por las circunstancias. En lugar de correr y jugar con otros niños, pasaba horas en la habitación más pequeña de la casa, junto a su madre, aprendiendo a coser. Mariana le había enseñado con paciencia, usando la vieja máquina de coser que había comprado con el poco dinero que pudo ahorrar. Cada puntada que Sofía daba era un acto de amor y esperanza, un pequeño esfuerzo para ayudar a su madre. A pesar del cansancio y las preocupaciones, Mariana siempre se esforzaba por sonreírle a Sofía. Le contaba historias sobre mujeres valientes, sobre héroes que superaban grandes obstáculos, para que la niña entendiera que ellas también podían salir adelante. Un día, le decía, tú serás libre de elegir tu camino, y nada ni nadie podrá detenerte. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Eduardo, el hijo del millonario, era una sombra oscura que se cernía sobre ellas. Cada vez que Mariana intentaba pagar la renta, él encontraba una excusa para humillarlas, para recordarle que su lugar no era importante, que eran solo una carga. A veces sus palabras eran crueles y sus miradas despectivas, y eso hacía que Mariana sintiera que luchaba contra un enemigo invisible y poderoso. Sofía notaba ese dolor en los ojos de su madre y, aunque era pequeña, sentía la injusticia que les tocaba vivir. A veces se refugiaba en la costura, otras en los libros viejos que le había prestado el vecino, un hombre solitario que parecía entender más de lo que decía. Por las noches, cuando el pueblo dormía, madre e hija compartían sus sueños en susurros. Mariana le prometía a Sofía que algún día todo cambiaría, que juntas encontrarían la manera de romper las cadenas que las mantenían atrapadas. Y Sofía, con la inocencia que la vida aún no había podido arrebatarle, creía en esas promesas con toda la fe de su corazón. Pero el tiempo seguía pasando, y la renta cada vez era más difícil de pagar. Mariana sabía que el mes siguiente la esperaba la misma rutina, enfrentarse a Eduardo y sus humillaciones, mientras luchaba contra la desesperanza que poco a poco intentaba invadirla. Cada mañana, el sonido del despertador era un recordatorio implacable de la dura realidad. Mariana se levantaba con los músculos adoloridos y la mente llena de preocupaciones, pero no había tiempo para rendirse. Con la luz tenue que entraba por la pequeña ventana rota, preparaba un modesto desayuno de pan duro y un poco de café aguado. Sofía, todavía somnolienta, se sentaba a su lado en la mesa pequeña, sus ojitos brillando a pesar de la falta de sueño. Después del desayuno, Mariana se ponía su delantal raído y comenzaba las tareas que el día le exigía. Barría la pequeña casa, lavaba la ropa en el viejo balde con agua fría y preparaba algunos arreglos de costura para sus vecinos, quienes la pagaban con monedas, o a veces, con comida. Cada puntada que daba en la máquina de coser, además de ayudar a la familia, era un escape para su mente, un momento donde podía pensar en un futuro mejor, aunque fuera solo por unos minutos. Sofía, mientras tanto, se vestía con ropa gastada pero limpia, y en vez de ir a la escuela, se quedaba en casa ayudando a su madre. Su pequeña figura se movía con cuidado mientras cortaba telas o hilvanaba retazos, aprendiendo rápido a manejar la máquina con una habilidad sorprendente para su edad. Mariana la observaba orgullosa, pero también con el corazón apretado, consciente de que su hija estaba perdiendo la infancia que cualquier niño debería tener. A media mañana, Mariana salía a buscar trabajos temporales.
Caminaba kilómetros bajo el sol abrasador o la lluvia fría para llegar a las casas de gente más acomodada del pueblo. Allí, a veces lavaba ventanas, limpiaba patios o cocinaba por unas pocas monedas. Cada centavo era para Sofía y para pagar la renta que el millonario exigía con dureza. En esos momentos, Mariana sentía la mirada fría y altiva de Eduardo, el hijo del millonario, quien se deleitaba humillándolas cuando aparecía en persona para cobrar. La tensión con Eduardo era constante. Él no solo despreciaba a Mariana, sino que veía a Sofía como un recordatorio de la deuda que su familia consideraba insignificante. Las palabras crueles y las miradas despectivas le dejaban marcas invisibles en el alma, especialmente Mariana, que luchaba cada día para mantener la esperanza viva. Por la tarde, cuando el sol empezaba a esconderse, Mariana regresaba a casa con lo poco que había ganado. Sofía la esperaba ansiosa, a veces con pequeñas tareas que había logrado completar sola. Juntas repasaban las cuentas, calculaban lo que podían pagar y lo que quedaba pendiente. En esos momentos, la tristeza y la incertidumbre se apoderaban de ellas, pero también el amor inquebrantable que las mantenía unidas. Antes de dormir, Mariana se sentaba junto a la ventana rota y miraba las estrellas, pensando en un mañana diferente. Sofía se acurrucaba a su lado, con la pequeña mano de su madre sosteniendo fuerte la suya. «Mamá, ¿algún día todo será mejor?», preguntaba con voz suave. Mariana la abrazaba y respondía con un susurro lleno de promesas: «Sí, mi vida, algún día». Las mañanas nunca eran fáciles para Mariana. Cada despertar significaba enfrentar la lucha constante contra la pobreza y la injusticia. A menudo, la luz del sol apenas iluminaba la pequeña habitación donde ella y Sofía dormían en un colchón desgastado sobre el suelo frío. A pesar del cansancio que arrastraba, Mariana se levantaba temprano para preparar el poco alimento que tenían, porque sabía que la energía de su hija dependía de ello. Sofía, con sus ojos grandes y curiosos, trataba de parecer fuerte para su madre, pero la ausencia de juguetes, libros y la escuela se notaba en su silencio y en sus miradas melancólicas. A veces, Mariana encontraba a Sofía observando por la ventana a los niños del barrio que corrían hacia sus escuelas, riendo y jugando. Esos momentos partían su corazón, pero también fortalecían su determinación para cambiar ese destino. El trabajo de Mariana no solo era físico, también emocional. Cuando iba de casa en casa para ofrecer sus servicios de costura o limpieza, se enfrentaba a las miradas condescendientes y a veces a la indiferencia de quienes vivían en el pueblo. Más de una vez, tuvo que contener lágrimas para no demostrar la angustia que sentía por no poder darle a su hija lo que merecía. Al volver a casa, aunque agotada, Mariana se convertía en profesora improvisada. Enseñaba a Sofía a leer con viejos libros prestados, usando cualquier superficie disponible para escribir letras y números. Eran momentos de ternura y esperanza, cuando madre e hija se olvidaban, aunque fuera por un rato, de las dificultades. Sofía absorbía cada palabra, soñando con un futuro donde pudiera ser libre y tener oportunidades. Pero la sombra de la renta y la presencia de Eduardo, el hijo del millonario, siempre acechaban. Eduardo llegaba sin avisar, con su arrogancia y desprecio, recordándoles la deuda que parecía crecer como una pesada cadena. Sus palabras cortaban como cuchillos, y sus gestos humillantes hacían que Mariana y Sofía se sintieran pequeñas e invisibles. Sin embargo, incluso en esos días oscuros, Mariana encontraba pequeñas alegrías. Una flor silvestre encontrada en el camino, una sonrisa de un vecino amable, o la risa espontánea de Sofía cuando le contaba un cuento inventado. Esas pequeñas luces le daban fuerzas para seguir adelante. Por las noches, mientras Sofía dormía, Mariana repasaba una y otra vez los planes que había hecho en su mente para salir de esa situación. Sabía que no sería fácil, pero su amor por Sofía le daba el valor para enfrentar cada día. Se prometía a sí misma que algún día, esa niña tendría una vida digna, lejos del miedo y la pobreza. Cada día, Mariana se despertaba antes del amanecer para aprovechar al máximo las horas de luz. Aunque su cuerpo estaba cansado por las tareas del día anterior, su mente nunca descansaba. Sabía que cada segundo contaba. Mientras Sofía dormía, Mariana revisaba las costuras que había hecho la noche anterior, asegurándose de que estuvieran perfectas para entregarlas. No podía permitirse errores, porque cada trabajo representaba un pequeño ingreso para pagar la renta y comprar comida.
El camino hacia las casas donde trabajaba estaba lleno de contrastes. Pasaba por barrios modestos donde la gente la saludaba con una sonrisa tímida, y también por las zonas más adineradas del pueblo, donde los rostros que la veían eran fríos y a menudo indiferentes. En esos lugares, su presencia parecía molestar. Más de una vez, había escuchado susurros y comentarios crueles, recordándole que, para ellos, era solo una mujer pobre, invisible y sin futuro. Sofía, por su parte, intentaba ser fuerte, pero no siempre lo lograba. A veces, en el silencio de la casa, se la podía escuchar llorar suavemente, preguntándose por qué no podía ir a la escuela como los otros niños. Su madre la abrazaba fuerte, prometiéndole que todo cambiaría, aunque no tenía una respuesta concreta que ofrecer. La inocencia de Sofía chocaba con la realidad dura que las rodeaba, y eso dolía más que cualquier dificultad física. Por la tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Mariana llevaba a Sofía a dar un paseo corto por el pueblo. No había parques ni lugares para jugar, pero esas caminatas servían para distraer a la niña y darle un poco de normalidad. En esos momentos, Mariana observaba con tristeza cómo otros niños jugaban con sus amigos, mientras Sofía se conformaba con mirar y soñar. El momento más difícil siempre era cuando llegaba Eduardo, el hijo del millonario. Su voz arrogante y sus órdenes eran un recordatorio constante de la precariedad en la que vivían. Si no tienes el dinero, tendrás que irte, le decía sin compasión. Mariana sentía que cada palabra era una cadena que la ataba más a esa situación de la que parecía imposible escapar. Sofía lo veía y se encogía, como si el miedo pudiera hacerla invisible ante la crueldad del joven. Pero no todo eran sombras en su día a día. Mariana había hecho amistad con doña Clara, una vecina mayor que había perdido a su familia y que ahora vivía sola en una casita al final de la calle. Doña Clara veía en Mariana y Sofía una familia que cuidar, y les ofrecía a veces un plato de comida o unas palabras de aliento que daban calor al corazón. A través de esa relación, Mariana recuperaba algo de esperanza y fuerza para continuar. Por las noches, cuando el silencio caía y la ciudad parecía dormir, Mariana y Sofía compartían historias de un futuro mejor. Soñaban con una casa propia, con una escuela para Sofía, con días en los que el miedo y la humillación fueran solo un mal recuerdo. Eran esos sueños, frágiles pero poderosos, los que mantenían viva la llama de la esperanza en sus corazones. Mientras Mariana y Sofía luchaban por sobrevivir día a día, en la elegante mansión del millonario todo parecía tranquilo y controlado, al menos para el padre, don Arturo. Eduardo, su hijo, se encargaba personalmente de la gestión de las rentas de las propiedades familiares, y siempre le pintaba una imagen impecable de la situación. Cada vez que don Arturo preguntaba por los pagos, Eduardo respondía con una sonrisa segura y palabras estudiadas. Todo está bajo control, papá. Los inquilinos están cumpliendo, no hay ningún problema. En sus llamadas y visitas, Eduardo mostraba documentos falsificados o manipulados, donde las cuentas aparecían al día y sin retrasos. Don Arturo, confiando plenamente en su hijo, nunca sospechó que la realidad fuera muy distinta. La mansión estaba llena de lujos y comodidades, y la única preocupación de don Arturo era cómo aumentar aún más su fortuna. No se detenía a pensar en las familias que vivían en esas casas viejas que él poseía, mucho menos en la madre y la hija que con tanto esfuerzo intentaban sobrevivir. Eduardo, por su parte, disfrutaba de esa mentira. No solo porque evitaba enfrentarse a su padre con la verdad, sino porque usaba su posición para humillar y explotar a Mariana, sabiendo que ella estaba atrapada y sin apoyo. Cada vez que hacía una visita para cobrar la renta, lo hacía con aire de superioridad, recordándole a Mariana que ella debía obedecer o enfrentarse a la expulsión sin compasión. Mientras tanto, don Arturo vivía ajeno a todo, ignorando el sufrimiento que se escondía tras las paredes de sus propiedades. Para él, todo era un negocio exitoso, y su hijo, un administrador eficiente. Nunca imaginó que la realidad estaba tan lejos de la versión que le vendían. Aunque don Arturo confiaba en Eduardo, un día comenzó a sentir una pequeña inquietud, un presentimiento que no podía ignorar. Algo dentro de él le decía que tal vez no todo era tan perfecto como su hijo le había asegurado. Esa desconfianza lo llevó a tomar una decisión inesperada: visitar personalmente una de las propiedades para inspeccionar cómo se manejaba realmente el cobro de las rentas. Don Arturo no avisó a Eduardo sobre su visita, quería verlo con sus propios ojos, sin intermediarios ni excusas. Así,
Una mañana, se presentó en la casona donde vivían Mariana y Sofía, acompañado solo por un asistente discreto. El lugar, desde fuera, lucía modesto, incluso descuidado, pero para don Arturo eso no era una sorpresa. Lo que sí no esperaba era la escena que encontró al entrar, una niña pequeña, agotada, cosiendo con una concentración y madurez que no correspondían a su edad, una mujer, Mariana, que luchaba día a día, con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación. Todo eso contrastaba con la imagen que su hijo le había pintado. Don Arturo comenzó a recorrer el barrio, hablando en voz baja con algunos vecinos, observando los detalles que nunca antes se había detenido a ver. Fue entonces cuando la realidad se volvió imposible de ignorar, las quejas de los vecinos, las miradas de pena hacia Mariana y su hija, y el evidente maltrato que recibían cuando Eduardo venía a cobrar la renta. Esa inspección silenciosa abrió una brecha en la confianza que tenía en su hijo y en su propio sistema. Don Arturo empezó a darse cuenta de que la verdad era mucho más dura y compleja que las mentiras que le habían contado. Cuando don Arturo vio a Sofía, la niña cosiendo con tanta dedicación y agotamiento, no pudo contener el impacto. Se llevó las manos a la cabeza, como si el peso de toda la injusticia y sufrimiento se le viniera encima en ese instante. Aquella imagen era demasiado real, demasiado cruda para ignorarla. Mariana, que lo había visto llegar, se acercó con cautela. Sabía que no podía esconder más la verdad, que la situación había llegado a un punto donde ya no era posible mantener las apariencias. Con voz temblorosa pero sincera, le contó todo a don Arturo, cómo Eduardo había manejado la situación con crueldad, negando oportunidades a su hija para que fuera a la escuela, obligándola a trabajar para pagar una renta que apenas podían cubrir. Le relató las amenazas, la humillación y la desesperanza que sentían cada día, y como su hijo, lejos de ayudar, se aprovechaba de su posición. Don Arturo la escuchó atentamente, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza, culpa y determinación. Por primera vez comprendió que las historias que le había contado Eduardo eran solo mentiras, y que la realidad era mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. Ese momento fue un punto de inflexión para don Arturo. La verdad se había revelado y con ella, la responsabilidad de actuar para cambiar esa realidad injusta que tanto había ignorado. Don Arturo respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que lo invadía. Su mirada se posó en Mariana y Sofía, quienes esperaban en silencio, con una mezcla de miedo y esperanza. No podía creer que había permitido que su propio hijo tratara así a gente que luchaba con tanta dignidad. Sin decir palabra por un momento, se dirigió a Mariana con voz firme pero compasiva: «Esto no puede seguir así. Haré que todo cambie. Lo que has vivido no es justo, y yo me encargaré de que se haga justicia». Luego pidió hablar con Eduardo. Cuando su hijo llegó, arrogante y seguro, don Arturo lo miró fijamente y le ordenó acompañarlo fuera del pueblo para aclarar esa situación de una vez por todas. Durante el camino, le explicó cuánto había fallado como padre y como hombre al permitir que el orgullo y la indiferencia dominaran su casa y sus negocios. Eduardo, sorprendido y avergonzado, intentó justificarse, pero don Arturo no aceptó excusas. De regreso al pueblo, don Arturo se reunió con Mariana y Sofía. Les prometió que a partir de ese momento tendrían un nuevo comienzo. Sofía volvería a la escuela, la renta se reduciría a un precio justo, y se crearían programas para ayudar a otras familias en situaciones similares. Además, don Arturo decidió hacer pública la verdad, no solo para reparar el daño hecho a Mariana y Sofía, sino para poner fin a la indiferencia y al abuso que tantos otros sufrían en silencio. Así, empezó una nueva etapa, donde la compasión y la justicia serían los pilares que transformaran no solo una familia, sino a toda la comunidad. Don Arturo no perdió tiempo y convocó a una reunión con los líderes del pueblo y algunos vecinos para anunciar las medidas que tomaría. Explicó con claridad que reduciría la renta para Mariana y todas las familias necesitadas, que abriría un fondo de apoyo para la educación de los niños y que supervisaría personalmente que su hijo Eduardo cumpliera con un código de conducta justo y respetuoso. La noticia corrió rápido. Muchos vecinos, que hasta entonces habían sufrido en silencio, comenzaron a sentirse esperanzados. Algunos se acercaron a Mariana para mostrarle su apoyo, otros se animaron a exigir también un trato digno. Mientras tanto, Mariana recibió ayuda para inscribir a Sofía en la escuela más cercana. Sofía, que había dejado de soñar con la escuela por el peso de la realidad, volvió a sonreír con ilusión.
La madre sentía una mezcla de alivio y gratitud que apenas podía contener. Eduardo, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Supervisado estrictamente por su padre y con la mirada atenta de la comunidad, comenzó a cambiar su actitud, aunque no sin resistencia interna. La humillación pública le costó caro, pero lentamente entendió que el respeto no se impone con miedo, sino con justicia. Los cambios en el pueblo también trajeron resistencia de otros dueños de propiedades que temían perder sus privilegios. Sin embargo, don Arturo y Mariana se unieron a la comunidad para exigir que el bienestar común fuera prioridad. Con el tiempo, el pueblo comenzó a transformarse, más niños volvieron a la escuela, las familias tuvieron mejores condiciones para vivir, y el respeto mutuo creció como un valor fundamental. Mariana, con el apoyo de don Arturo y la comunidad, se convirtió en un símbolo de esperanza y lucha, mostrando que incluso en las situaciones más difíciles, la dignidad y la justicia pueden abrir un camino hacia un futuro mejor. Llegó el día en que don Arturo, con el corazón lleno de pesar pero firme en su decisión, llamó a su hijo Eduardo a su despacho. Frente a él, sin miedo ni reproche, le comunicó que por su conducta despiadada y falta de respeto hacia las personas, especialmente hacia Mariana y su pequeña Sofía, había decidido desheredarlo. Eduardo, dijo don Arturo con voz firme, prefiero dejar mi legado en manos de alguien que valore la honestidad, la empatía y el esfuerzo. Por eso, he decidido transferir toda la herencia a Mariana. Ella ha demostrado ser la verdadera dignidad de esta familia y de nuestro pueblo. Eduardo quedó paralizado, sin palabras ni defensa. Por primera vez, entendió que el poder y la riqueza no eran nada sin corazón ni justicia. Mariana recibió la noticia con lágrimas en los ojos. Por fin, el peso insoportable que cargaba sobre sus hombros empezaba a aliviarse. La herencia le permitió pagar todas sus deudas, asegurar la educación de Sofía, y mejorar no solo su vida, sino también la de muchas familias del pueblo que tanto habían sufrido. El pueblo entero celebró el cambio. Mariana y Sofía, llenas de gratitud, visitaron a don Arturo para agradecerle personalmente. Don Arturo, humilde, les respondió. Lo único que quería era justicia para los que siempre luchan con honor y dignidad. Ustedes son el verdadero ejemplo. Así, la vida de Mariana y Sofía dio un giro inesperado pero hermoso. De la pobreza y el desprecio, floreció la esperanza y el respeto. Juntas, madre e hija, comenzaron un nuevo capítulo lleno de oportunidades y sueños cumplidos, recordando siempre que la bondad y la justicia pueden cambiar hasta el destino más difícil. Mariana y Sofía nunca olvidaron ese día. La noticia de la herencia no solo cambió su destino, sino que transformó todo el pueblo. Mariana invirtió en un pequeño negocio para sostenerse, y lo más importante, pudo inscribir a Sofía en la escuela, donde por fin la niña pudo aprender, jugar y soñar con un futuro mejor. Cada mañana, mientras veía a Sofía partir con su mochila al hombro, Mariana sentía una mezcla de orgullo y esperanza que nunca antes había experimentado. La niña, que había conocido el sacrificio y la lucha desde tan pequeña, ahora caminaba con la confianza de quien sabe que el esfuerzo vale la pena. Don Arturo se convirtió en una figura respetada y querida, no por su dinero, sino por su justicia y humanidad. Cada vez que visitaba a Mariana y Sofía, lo hacía con humildad, recordándoles que a veces, en los lugares más oscuros, se puede encender una luz que ilumine a todos. La historia de Mariana y Sofía se convirtió en un símbolo de resiliencia para todo el pueblo. La gente empezó a creer más en la bondad humana, en la lucha por la justicia y en la importancia de mirar a los demás con compasión. Al final, aquella niña que cosía para ayudar a su madre dejó de ser una sombra agotada y se convirtió en la promesa viva de un futuro lleno de posibilidades. Y así, entre lágrimas de alegría y corazones renovados, quedó claro que cuando el amor y la justicia se unen, ningún obstáculo es insuperable. La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la bondad que mostramos hacia los demás. Mariana y Sofía nos enseñan que, aunque la vida nos ponga pruebas difíciles, la esperanza, la lucha y el amor pueden cambiarlo todo. Nunca subestimemos el poder de un corazón justo y la fuerza que tiene una mano amiga. En un mundo que a veces parece frío, historias como esta nos recuerdan que siempre hay lugar para la luz y la humanidad. Porque al final, ser grande no es cuestión de herencia, sino de corazón.